has dit això de que trigui algunes paraules de la seva boca, dic, hi ha algunes que no m'ha de treure, altres és indiferent, però hi ha algunes que espero que no me les hagi tret. Ara ho veurem. Bé, en primer lloc, deixeu-me que posi en marxa la parafernàlia. Bé, en primer lloc, on està la càmera de YouTube? Sara, saludo i que sàpigues que m'estic portant bé, tal com m'has recomanat. Fins ara no he dit cap bajanada, però a partir d'ara ja no se sap el que podrà passar. Però estic molt content que la Sara, que no pot estar amb nosaltres degut a que ha tingut una cirurgia, doncs no es pot acompanyar. M'agradaria continuar en català, però jo crec que Pompeu Fabra estaria removent-se en la seva tomba, així que continuaré en castellà, que és més fàcil per mi i així ens entrem tots molt millor. El viernes volvía de Madrid en el AVE y hubo un momento de gran preocupación, porque cuando pasamos por Zaragoza no vi Zaragoza. Entonces pensé, ¿será lo que dice Apocalipsis, que la Jerusalén celestial subirá a los cielos? Pero luego mirando Apocalipsis 20, no, es la Jerusalén celestial la que baja a la tierra. Por lo tanto, era simplemente niebla. Que la niebla me impidió ver Zaragoza, pero el susto no me lo quitó nadie y la necesidad de averiguar qué pasaba teológicamente en esta situación. Bien, ahora que he comentado la parte seriosa del sermón, me gustaría compartir algo más. Me gustaría que pensaras en una situación complicada que estés viviendo en tu vida. Puede ser una situación debido a tus propias decisiones, cosas que has hecho, que has dejado de hacer y que por lo tanto te están generando angustia, dolor y o sufrimiento. Puede ser porque otros están actuando de una manera que te afecta a ti, te produce daño, te produce mal, o bien puede ser porque vivimos en un entorno, en una sociedad y en unas circunstancias que hace que en ocasiones el orden social, económico, cultural, político nos afecte. ¿Me expliqué con la suficiente claridad? Me gustaría que pensaras algo que en este momento estás viviendo y experimentando. Es importante que lo pienses para que los principios de la palabra de Dios que trataré de compartir los puedas relacionar con eso que estás viviendo y estás experimentando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Diría, ¿quién lo ha podido pensar? Pero que levante la mano, pero pensaréis que a lo mejor os voy a señalar y no lo voy a hacer. Hay un versículo en las Escrituras que todos conocemos, Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, me gustaría que con la persona que tienes a tu lado, con la persona que tienes, si estáis 2 o 3, pues no importa, 2 o 3, pudierais compartir qué significa para vosotros este versículo. ¿Qué significa que los que aman a Dios, todo ayuda bien? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Cuál es la idea que viene a vuestra mente acerca de lo que Pablo quiso decir? ¿De acuerdo? Entonces, tomad unos minutos y compartirlo, por favor. Venga, adelante. Anima al que está ahí aislado. Si hay algún calimero universal que lo ves solo, acércate a él y comparte con él. Pero pensad, ¿qué significa Romanos 8, 28 y 29 para ti?
parece ir cerrando vuestras conversaciones y continuaremos adelante, ¿vale? Este es un buen tip cuando predicas. Si no sabes de qué predicar, hazle una pregunta a la gente y deja que la gente vaya comentando mientras piensas que es lo que vas a decir al siguiente. Pero no, lo tengo preparado. El primer punto que quiero compartir con vosotros es la realidad del sufrimiento en este mundo. Vivimos en un mundo donde hay dolor y sufrimiento. Permitidme que haga una diferenciación, aunque no tenéis que estar de acuerdo conmigo. Dolor es la dimensión física. Es la dimensión física. Me duelen las muelas, me duele cualquier parte del cuerpo. El sufrimiento sería la dimensión espiritual, psicológica o emocional. Vivimos en un mundo donde hay dolor y donde hay sufrimiento. Básicamente, y sé que es una generalización, hay tres grandes fuentes de dolor y de sufrimiento. La primera fuente es las consecuencias de nuestras propias acciones. Una persona es infiel en su matrimonio y se destruye su matrimonio, se destruyen los hijos crecen en un contexto de inseguridad. Si es una persona que está en el ministerio cristiano, se destruye su liderazgo, se destruye su ministerio, pero ese dolor y ese sufrimiento que le afecta a él y afecta a otros es única y exclusivamente la consecuencia de su pecado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El pecado es como la visa. Disfrutas en el momento, pero te pasa la factura después, ¿verdad? Todos compramos con la visa alegremente diciendo, no cuesta nada. Pero después, como dice muy bien el Pentateuco, vuestro pecado, tarde o temprano, os alcanzará. Así que si nos va a alcanzar, más vale que sea tarde, ¿verdad? Que no temprano. Pero bromas aparte, hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo que simplemente es consecuencia de mi estilo de vida. Si yo fumo, hay muchas posibilidades de que tenga complicaciones de salud. Hoy me gusta este sonido, suena como más espiritual, ¿no? Como si realmente fuera más el espíritu el que habla y no yo. Si tú bebes, pues una cirrosis hepática es una de las posibilidades que tienes. Pero el principio queda claro, ¿correcto? Es decir, hay mucho dolor y sufrimiento que simplemente es las consecuencias de lo que yo he hecho o de lo que yo he dejado de hacer. Pero hay un segundo tipo de dolor o sufrimiento y es el que otros nos infringen a nosotros, el que otros actúan sobre nosotros. Hay gente que peca contra nosotros. Hacen acciones o hacen omisiones que nos dañan, que nos producen un dolor físico o un dolor emocional, en este caso sufrimiento o una combinación de los dos. Hay gente que lo hace de manera consciente, intencional, con alevosía, nocturnidad y escalo. Saben lo que hacen y lo hacen a conciencia. Hay otros que nos causan daño sin que sea su intención, sin que tengan el deseo de dañarnos, pero nos dañan. ¿Me explico con suficiente claridad? Bien, sea de forma consciente o inconsciente, recibimos daño y recibimos dolor. Todos nosotros hemos hecho daño a otros. Aquí no hay ni uno solo que esté libre. Todos nosotros hemos hecho daño a otros con total intencionalidad, siendo plenamente conscientes de lo que estábamos haciendo o de lo que estábamos dejando de hacer. Dice la Escritura que aquel que puede hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Hemos pecado contra nuestros hermanos y hermanas, hemos pecado contra nuestro prójimo porque no les hemos hecho el bien que les podríamos haber hecho. Y esto les ha producido dolor o no ha aliviado el dolor que estaban experimentando. Pero hay una tercera fuente de dolor y de sufrimiento, y es que vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo caído, del que ni siquiera Zaragoza se libra. Es decir, vivimos en una realidad pecaminosa. El mal es una realidad sistémica. Hay mal económico, social, político, religioso.
estaba bromeando con uno de los miembros de vuestra iglesia diciendo, Señor, líbrame de mis hermanos, que de Satanás ya me encargaré yo, ¿no? Porque a veces hay un montón de fuego amigo que también nos produce daño dentro de lo que son las comunidades. Vivimos en un mundo caído y en este mundo caído hay un mal que es sistémico. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Todo está engranado y todo está pensado para hacer el mal. El otro día y cuando digo el otro día, a mi edad puede ser hace 2 décadas, ¿no? Pero como un día para el Señor son como 1000 años, cuando tienes cierto currículum. Pero bueno, érase una vez que estaba escuchando un programa de radio donde las personas estaban explicando sus infidelidades matrimoniales y estaban explicando por qué habían dejado a su esposo o a su esposa. Y hablaban de, es que me enamoré, como si cogieras un cáncer, ¿verdad? Si coges un cáncer, me enamoré, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si me he enamorado es algo que va más allá de mi capacidad. El punto que quiero enfatizar es que tenemos un contexto social en el que hacer el mal es fácil, ¿verdad? Lo que es difícil es hacer el bien. El apóstol Pablo decía que llegará un tiempo en que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Déjame que ponga un breve ejemplo de lo que es el mal sistémico con la Dana de Valencia, ¿de acuerdo? Algo que está muy fresco en nuestras mentes. Ha habido un daño que ha sido sistémico, ¿verdad? Ha sido sistémico por permitir que se construyera en zonas inundables, por no haber ejecutado por cuestiones políticas los planes que lo habían podido prever. Porque si tú gobiernas, yo no voy a hacer nada que vaya en favor tuyo y viceversa, ¿verdad? Después todos sabéis la polémica que se ha dado con toda la cuestión de las alarmas o no alarmas y cómo cada uno mira salvar su trasero y no realmente mira el beneficio de los demás. Esto genera daño y dolor a terceras personas. Esto es para mí una idea de lo que es el daño sistémico y tú te ves agarrado en algo que no tienes la más mínima posibilidad de luchar contra. Es superior a tus fuerzas y sufres, no en este caso porque sean las consecuencias de tus actos, sino sufres por un mal sistémico y por las decisiones de otros que te afectan a ti. Así que el primer punto de los 17 que quería, luego cuando veáis que solo son 3 siempre anima, ¿no? Pero sí, has de prepararle el ambiente. Pero el primer punto que quería compartir con vosotros es que vivimos en un mundo caído donde el dolor y el sufrimiento es una realidad. Me gustaría ahora aplicarlo muy brevemente al caso de José, el patriarca José, que es una de las historias que conocemos, el ciclo de José en el libro de Génesis. En primer lugar, José sufrió por sus propias consecuencias. Josué era un repelente. O sea, debía ser de esos hermanos repelentes. No, un hermano repelente, chivato, arrogante, chulillo, que siempre estaba buscando la oportunidad de acusar a sus hermanos, con razón o sin razón. Si yo lo hubiera tenido como hermano, yo honestamente lo habría estrangulado. Pero el pobre formaba parte de una familia disfuncional. La familia de Jacob era una familia disfuncional. Se nos dice abiertamente que su padre lo prefería a él en relación al resto de los hermanos, ¿no? Le regaló una túnica de colores, mientras que los otros debían ir vestidos con el mono de trabajo. El caso es que el chaval era un fanfarrón, ¿verdad? Y hasta cierto punto el dolor que sufrió se lo tenía merecido. Seamos honestos, ¿vale? No es lo mismo el José que perdona a sus hermanos que el José que se chiva de sus hermanos. Hay un proceso entre medio. Pero me explico, hay una parte de lo que sufre que honestamente se lo merece, ¿no? Como dice, bueno, José también sufrió el mal que otros le hicieron. Como sabéis, sus hermanos lo vendieron como esclavo, acabó en la casa de Potifar. En la casa de Potifar tenemos el primer caso de acoso sexual en el trabajo reflejado en la Biblia, ¿verdad? El hombre estaba trabajando y la jefa se le insinuaba, le hacía acoso sexual. El caso es que por no hacer caso a las pretensiones y a los avances de su jefa,
acabó injustamente en prisión, ¿correcto? Y allí, en prisión, se olvidaron miserablemente de él durante años, hasta que posteriormente el copero se acordó de lo que había pasado. Pero fijaos cómo José sufre el mal que es consecuencia de sus propias acciones. Sufre el mal que otros le hacen y también sufre el mal sistémico. El mal sistémico porque es víctima de la trata de seres humanos, ¿verdad? La esclavitud en casa de Potifar es la consecuencia de algo previo, que es la trata de seres humanos, la esclavitud. ¿Me hago entender con suficiente claridad? Entonces él sufrió el mal sistémico de que lo vendieron, de que había esclavitud, de que vivió como un esclavo, pero una cosa interesante, él mismo formó parte y generó y aumentó el mal sistémico. La política económica que llevó a cabo José era una política económica de explotación. Toda la gente de Egipto acabó siendo esclava de Faraón. Las tierras fueron confiscadas. Entonces, no es oro todo lo que reluce en la vida de José. ¿Me explico? Él formó parte de un mal sistémico, pero a la vez contribuyó a este mal sistémico. Nos ha leído Aleix un versículo muy interesante. Tenemos la zona más amplia en Génesis 45, cuando José hace una interpretación teológica. Todo esto, Dios lo utilizó para bien, para salvaros a vosotros y a vuestras familias. ¿Lo recordáis? Bueno, este pasaje tiene tela, ¿verdad? Porque eso quiere decir que Dios instigó al mal a los hermanos para que los hermanos lo vendieran y de esta manera. Esto quiere decir que Dios está en el control de todo. Nos estamos diciendo que Dios incitó al mal a determinadas personas cuando Santiago nos dice que Dios no puede pecar ni hace pecar a nadie, ni incita a nadie al mal. Bueno, la reflexión que hace José de que todo aquello Dios lo utilizó para su bien y para poder salvar a su familia es una reflexión teológica hecha desde la distancia, después de que ha habido un proceso de maduración y de reflexión sobre su vida, sobre sus circunstancias y sobre todo lo que tuvo que experimentar. ¿Hasta aquí? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿No os he perdido? Amén, amén. Muy bien. Porque a veces vuelves la vista atrás y te das cuenta que estás solo, ¿no? Que los cuerpos están presentes, pero las mentes están ausentes. Lo contrario de lo que decía Pablo, estoy presente con vosotros en el espíritu, aunque ausente en el cuerpo. A veces tienes auditorios que están presentes en el cuerpo y ausentes en el espíritu. Espero que no sea vuestro caso. Primer punto era, vivimos en un mundo donde realmente el mal y el sufrimiento es una realidad. Segundo punto era que lo podemos ver ejemplificado en la persona de José. Ahora me gustaría ir al tercer punto y es, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay las explicaciones que llamo las explicaciones del PP, no del PP político, ¿verdad? Sino las explicaciones que son patéticas y poco realistas, ¿verdad? Todos habéis oído explicaciones, tú ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. ¿Os lo han dicho alguna vez? Se te muere un hijo y viene el que dice, tú ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. ¿El qué hay que entender cuando se te muere un hijo? ¿Qué has de entender? Ya dice la Escritura que hasta el necio pasa por sabio cuando se calla, ¿verdad? Esto que tú estás experimentando ahora, un día Dios lo volverá en beneficio tuyo. Estas son las explicaciones del PP, ¿no? Que son parciales, que son patéticas y que son poco relacionadas con lo que la Escritura nos dice. Pero creemos que a los que aman a Dios todas las cosas les pueden ayudar a bien. ¿Lo creéis? ¿Sí? ¿Seguro? Lo primero que tendríamos que definir, pues, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de que a los que aman a Dios todo ayuda a bien? Porque no significa que todo te va a salir bien, que todas las cosas van a ser buenas, que vamos a ir de victoria en victoria, que vamos a ir de progreso en progreso, que vamos a ir de mejora económica en mejora económica. Esto no es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el bien del que está hablando el apóstol Pablo? Si vais al versículo 29, déjame que lo diga de corrido, porque a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el hermano mayor entre muchos hermanos. No voy a entrar en el tema de la predestinación, aunque algunos quisieran que entrara al trapo, pero no voy a entrar, sino que el punto fundamental aquí es que el bien del que está hablando el apóstol Pablo es que el carácter de Jesucristo sea formado en tu vida, de que tú te parezcas más y más a Jesús en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. Dejadme que lo lea de esta manera. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para que el carácter de Jesucristo sea formado en tu vida. El mejor bien que Dios puede darte a tu vida no es que seas feliz en términos culturales, ni que seas rico, ni que consigas vivienda en Barcelona. Todo esto no es el principal bien que Dios quiere para ti. Su principal bien, lo mejor que Él quiere para ti y lo mejor que Él te puede dar a ti, es que tú te parezcas cada día más y más a Jesús, porque con eso vas a vivir toda la eternidad. Y yo no sé si es por la edad que tengo, pero cada vez me viene con más frecuencia a la mente ese himno que dice: yo no sé cuándo será que a mi rey he de ver, pero sé que a su lado me quiere tener. Y me parece que cada vez se acerca más, ¿no?, este momento. Pero cada vez pienso más que lo importante es cómo te vas a ir a la eternidad. Que Dios está pensando en términos de eternidad, y para Él más importante que la felicidad pasajera que tú puedas experimentar aquí es que el carácter de Jesucristo sea formado en tu vida. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? ¿Sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de que todo ayuda bien, no lo pienses en términos culturales, lo que es el bien en nuestra sociedad, ni en términos PP, sino piénsalo en términos bíblicos. Para Dios, lo más importante es que tú seas el tipo de persona que Él desea que seas. Que te parezcas cada vez más y más a Jesús, que su carácter sea cada vez más evidente en su vida. Dios, y no me malinterpretéis, lo digo con toda reverencia, es un gusano reciclador. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo aprovecha, que hasta de las circunstancias más duras y más difíciles de nuestras vidas, incluyendo nuestro propio pecado intencional y consciente, Dios puede trabajarlo y reciclarlo para que se convierta en un bien en nuestras vidas. Dios puede convertir en un bien para tu vida, a la luz de lo que la Escritura dice que es un bien, una enfermedad, una situación terminal, una ruptura familiar, un conflicto con los hijos, una pérdida de trabajo, las consecuencias de nuestro propio pecado, todo, absolutamente todo, hasta nuestro pecado, Dios lo puede convertir, reciclar, reconvertir para algo que sea de bien en nuestras vidas. Pero vuelvo a insistir, el bien de Dios es que tú te parezcas cada vez más y más a Jesús. Con esto no estoy diciendo que hay ciertas circunstancias en la vida que ojalá las podamos evitar. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que estas situaciones sean buenas en sí, para nada. Y no estoy diciendo que ojalá nosotros pudiéramos deshacernos de ella. Yo pienso en mi propia esposa, que ha sufrido 2 cánceres en un periodo de 10 años. ¿Hay algo bueno en un cáncer? Nada. ¿Hay algo bueno en 2 cánceres? Peor. Cuando tienes que pasar por todos los procesos de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, cuando tu cuerpo ya no vuelve a ser nunca más el que era. No me vengas con tonterías de que tú ahora no lo entiendes, pero algún día entenderás porque has tenido este cáncer. El cáncer es malo. El cáncer forma parte de que vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado, donde sufrimos las consecuencias de que la naturaleza es autónoma, interfiere con nosotros y a veces nos causa daño. Eso no quiere decir que Dios no utilizó el cáncer de mi esposa, los 2 cánceres, para formar su carácter, para ayudarla a crecer, para ayudarle a ver la vida desde perspectivas diferentes. ¿Algo bueno en el cáncer? Nada.
Dios lo pudo utilizar para bien todo, en la medida en que Sara tuvo la gracia y la flexibilidad de dejarse trabajar por la mano de Dios. Muchos de vosotros sabéis que nuestros 2 hijos tuvieron una adolescencia terrible, es poco, ¿verdad? Terrible, 4 estrellas. Esa adolescencia que a nosotros nos hizo dudar de la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia dice bendición del Señor son los hijos, y tú piensas, ¿los hijos de quién? ¿No? Porque evidentemente los nuestros no lo eran en aquel momento determinado. Pero nos damos cuenta cómo Dios utilizó eso para trabajar en nuestro carácter. Yo recuerdo ir corriendo por la Villa Olímpica, en la época en que podía correr, ir corriendo por la Villa Olímpica, desahogándome con Dios, diciendo el nombre del porc y todas las cosas. Y yo soy bautista y por lo tanto los bautistas cuando decimos que oímos la voz de Dios, tenéis que ponerlo en contexto. Todo lo que Dios puede oír, todo lo que un bautista puede oír, la voz de Dios, ¿no? Pero recuerdo al Señor Jesús diciéndome, bueno, ya estoy cansado de que me hables de tus hijos. ¿Por qué no hablas? Yo ya tengo cuidado de ellos. ¿Por qué no hablamos de ti y de las cosas que deberían de cambiar en tu vida? Vuelvo a insistir, a los que aman a Dios, toda ayuda de bien. ¿Fue buena la adolescencia de nuestros hijos? No. ¿Damos gloria al Señor porque el Señor hizo que nuestros hijos fueran rebeldes y tuvieran estilos de vida autodestructivos para trabajar en nosotros? No, porque aquello no fue algo inducido por Dios, forma parte del libre albedrío de las personas. Y a Sara y a mí nos causó muchísimo dolor físico, emocional y espiritual, pero Dios lo utilizó para formar el carácter de Jesús en nuestras vidas. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Si no, empiezo desde el principio. A mí no me importa, ¿no? Tengo oportunidad de hablar otra vez de Zaragoza, de la niebla. Para mí ya sabéis que es un placer. Bueno, entonces no estoy diciendo que estas cosas sean buenas, no estoy diciendo que estas cosas ojalá las pudiéramos rechazar, ojalá las pudiéramos evitar. Me gusta lo que nos dicen los evangelios, que el Señor Jesús le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, hay cosas que tenemos el derecho de pedir que pasen. Pero el libro de los Hebreos nos da un matiz muy interesante. Dice, el Señor Jesús aprendió obediencia en la escuela del dolor. A veces la escuela del dolor es una escuela de obediencia que Dios utiliza para trabajar aspectos de nuestra vida. ¿Hasta aquí tiene sentido lo que he compartido con vosotros? Paso al último punto y prometo que es el último punto. No. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con todas estas cosas? ¿Qué hacemos ante una situación de dolor y de sufrimiento? Normalmente la pregunta, cuando viene el dolor a nuestras vidas o el sufrimiento, es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué no? Porque Dios tiene que impedir el dolor en nuestras vidas. Normalmente la pregunta más sabia es ¿para qué? Y vuelvo a insistir, yo no creo que Dios induzca el dolor ni nos meta en situaciones. Ya hemos visto antes que a veces es la consecuencia de mi propia vida, el mal que otros de manera intencional o inconsciente me provocan y también que vivo en un universo caído. Pero la gran pregunta es ¿qué quiere trabajar Dios en mi vida por medio de esta situación? En ocasiones, cuando yo peco, consciente y sufro las consecuencias de mi pecado, nos dice el apóstol Pablo que hay una tristeza que es una tristeza que produce muerte, pero hay una tristeza que viene de Dios que lleva al arrepentimiento. Dios puede utilizar ese dolor que viene como consecuencia de mi pecado para ayudarme a ver que hay aspectos de mi vida que tienen que cambiar, que no puedo continuar así. Y ese dolor, ese sufrimiento es una bocina o un altavoz que Dios utiliza para llamarme la atención sobre aspectos que tengo que trabajar. ¿Me hago entender? Pero también tengo que preguntarme, a través de esta situación injusta que estoy padeciendo de dolor y de sufrimiento porque otros me las están infringiendo, ¿qué es lo que quiere Dios enseñarme a través de esto? ¿Quiere enseñarme la necesidad del perdón? ¿Quiere enseñarme la necesidad de depender más de Él y menos de las personas? ¿Quiere enseñarme la necesidad de desarrollar en mí más el fruto del Espíritu Santo?
el dolor lo vas a experimentar igual, pero ese dolor será un dolor malbaratat, será un dolor desperdiciado cuando no hacemos esta reflexión de qué es lo que Dios puede hacer en mi vida por medio de este dolor. ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en mi vida por medio de este dolor? El dolor, el sufrimiento, el mío, el que otros me causan, el sistémico, pone de manifiesto en mi vida realidades que si no hubiera el dolor permanecerían ocultas, ¿verdad? Y quisiera empalmar esto para terminar con lo que dice Santiago en su primera y última carta, ¿verdad? Era tan dura la carta de Santiago, dicen, con una es más que suficiente. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo, por sumo bien cuando paséis por diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba es como cuando tú compras un producto, ¿verdad? Tú compras un ordenador, una televisión, un coche, un esclavo, y hasta que no vienen los problemas, tú no sabes la fiabilidad de ese producto. Entonces, cuando lo estás probando, vas a ver si el servicio de atención técnica es bueno, si hay garantía, si tiene obsolescencia programada para 2 semanas. Es decir, solamente cuando se produce el conflicto sale a relucir la auténtica calidad de ese producto. Lo que dice Santiago es, las pruebas lo que hacen es poner de manifiesto tu calidad espiritual, tu calidad humana. Y él dice, la prueba produce paciencia. Es decir, lo que está diciendo Santiago, estas circunstancias de la vida, permitidme que haga una interpretación libre, estas 3 cosas que os he mencionado antes, producen paciencia. ¿Recordáis Santiago? Pero la paciencia no es la palabra más adecuada para traducir, porque paciencia es resignación, no puedo hacer otra cosa que aguantar. Lo que el apóstol, no era apóstol, era el hermano Jesús, lo que viene a decir Santiago es que cuando manejamos bien la prueba, cuando hacemos los deberes en la prueba, esto es importante, la prueba viene y yo hago los deberes, me planteo qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida por medio de esta prueba, dice, eso produce resiliencia. La mejor traducción de esa palabra sería resiliencia. Y resiliencia es crecer en medio de la adversidad. Los psicólogos le llaman el crecimiento o la madurez postraumática. Habéis oído hablar mucho del estrés postraumático, ¿verdad? Gente que sufre un trauma y continúa viviendo los efectos del trauma durante mucho tiempo, pero poco se habla de la madurez postraumática. Gente que ha pasado por situaciones increíblemente duras y dolorosas, pero ha servido para manejar su carácter, para crecer, para desarrollarse y para madurar. Eso es resiliencia. Entonces, esto es lo que quería compartir con vosotros. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese bien no es el bien cultural ni social, ese bien, el mayor interés que Dios tiene por ti y por mí es que cada vez nos parezcamos más a Jesús, seamos más como Jesús, vivamos más como Jesús, hagamos las mismas cosas que Él hizo. Y todo, absolutamente todo, hasta tus cagadas, las puede utilizar para formar su carácter en ti, para moldearte, para que eso que no es bueno, que no hay ningún bien aparente, Él como buen gusano reciclador lo pueda convertir en algo que te ayude a crecer, a madurar y a desarrollarte. A mí me gustaría pedirte que pudieras tener un momento ahora, a nivel personal e individual. Antes yo te he pedido que pensaras en una circunstancia de dolor o de sufrimiento que estabas experimentando. Ahora me gustaría que pensaras en oración cómo Dios puede y quiere utilizar esto para que realmente el carácter de Cristo pueda ser formado en ti. ¿Qué aspectos quiere trabajar? Hay una frase que aprendí de Víctor Mirón, así le doy honra porque la aprendí de él, que dice que hay dolor
que se puede desperdiciar. El dolor es inevitable, la madurez es opcional. No puedes evitar el dolor, pero puedes hacer que el dolor se convierta en que el carácter de Cristo se manifieste más en ti. Oramos un momento a nivel individual y personal. Quisiera pedir que ores por la persona que tienes, orad unos por otros, para que no hace falta compartir detalles, aunque sería interesantísimo, no hace falta compartir detalles, pero quisiera pedirte a modo de finalización, ora por la otra persona, para que esa circunstancia de dolor, de sufrimiento, Dios la pueda utilizar para bien, para formar el carácter del Señor en su vida. Oremos los unos por los otros. Doncs Senyor, volem donar-te moltes gràcies perquè, com la teva paraula diu, el teu desig més gran és que puguem ser similars al teu fill, que el teu fill sigui format en nosaltres, que cada dia podem viure més i més semblant-nos a ell, en la nostra manera de pensar, d'actuar, en el que fem i en el que deixem de fer. Prego, Senyor, per totes les necessitats, per tot el dolor i el patiment present en aquesta sala. I prego, Senyor, que tu el converteixis en bé per a les nostres vides, per a formar el nostre caràcter, per a fer-te present enmig del dolor i enmig del patiment, Senyor, per a que sigui un patiment que ens porti a aquesta maduresa posttraumàtica que tu estàs compromès a fer. Te ho demanem tot en el nom del Senyor Jesús. Amén. Amén.